justificados pues por la fe. Recuerden que el problema entre los judíos era de que el judío, según Romanos 3:20, dice que el ser humano era justificado por medio de ¿qué? La fe. No, Romanos 3:20. Que eran justificados por medio de las obras de la ley. Y el apóstol Pablo está aquí explicando que no es cierto. Los judíos, especialmente el judaizante, ¿qué diferencia entre un judío y un judaizante? El judío era la persona quien creía en la ley judaica, en el judaísmo, en lo que enseña la ley mosaica, el Antiguo Testamento. Ese era un judío. El judaizante era un cristiano que aceptó la salvación por medio de Jesucristo, pero aún sin embargo no dejó su creencia de que era necesario ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés y creer en Jesucristo para ser salvos. Ese es un judaizante. Y esto es lo que habla Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, solo que tengan esto en mente. El apóstol Pablo entonces escribió varias cartas que presentan varios argumentos hacia los judaizantes que enseñaban que era necesario, sí, ser cristiano, pero también ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Escribió la carta a los romanos, escribe la carta, bueno, yo creo que el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos, ¿verdad? Hebreos, y la carta de Gálatas. Estas tres cartas son cartas que son puros argumentos en contra del judaizante. Porque comprendan esto, ¿verdad? Estas cartas, la carta a Romanos, es una carta favorita de algunas denominaciones, especialmente los bautistas, porque ellos dicen, ¿verdad?, que la fe es la que salva. Pablo aquí en Romanos 5:1 está diciendo que la fe es lo único que necesitamos para ser salvos, sino dice que somos justificados por medio de la fe. Y recuerde que la fe en sí misma tiene obras, ¿ok? No son obras que uno hace para la salvación, sino que son obras que automáticamente se vienen a manifestar por causa de nuestra creencia y persuasión a la cual hemos llegado por medio de la palabra del Señor. Cuando uno es persuadido y convencido de ciertas cosas en nuestra vida, entonces lo que resulta de eso es de hacer obras, es decir, nosotros entonces actuamos. Déjenme ponerlo de una manera más simple. El doctor, va usted con un doctor para consultarlo y posiblemente tenga un dolor de cabeza. El doctor le dice, bueno, te voy a escribir unas pastillas, necesitas ir a la farmacia, comprar las pastillas, ¿verdad? Y tomártelas. Ya que entonces uno creyó, esa es la fe, ¿verdad? Le creyó al doctor, porque el doctor es el profesional. Le creyó al doctor, pero esa creencia que usted creyó en el doctor, ahora tiene que actuar. Tiene que subirse a su carro, tiene que manejar a la farmacia, tiene que comprar las pastillas y tiene que tomar las pastillas con fe para que reciba ¿qué? Alivio. Es lo mismo con el Evangelio. Es el mismo con el Evangelio. Una vez que se les predica el Evangelio, una vez que se nos predica el Evangelio, entonces nosotros venimos a manifestar fe. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y oír ¿qué? La palabra de Dios. Es lo que vamos a predicar, lo que vamos a enseñar la palabra de Dios. Y cuando se predica, produce fe. Y esa fe entonces produce en nosotros ciertas cosas, dos de ellas es convicción y persuasión, de que tenemos que hacer algunas cosas, ¿verdad?, para poder alcanzar la salvación. Por eso es que dice, justificados pues por la fe, y luego segundo, para que tengamos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mediador que une ¿qué? La justificación y la paz con Dios. Es el mediador que viene a unirnos
en una justificación y paz con Dios. El pecador no está en paz con Dios, porque el pecado no le permite tener esa paz. El pecado no le va a permitir. Pero Cristo Jesús es lo que viene a darle paz y justificación al pecador. Y la justificación viene por medio de la sangre. Ahí es donde viene uno la fe, ¿verdad? De que la sangre de Cristo Jesús no va a quitar todo pecado. Pero la paz entonces ya es por medio de las obras que nosotros llevamos a cabo. Y no son obras para salvación, sino que son obras porque sabemos bien, ¿verdad?, de que esto es lo que la palabra nos enseña. Una de ellas que es arrepentimiento. Arrepentimiento es una obra. ¿Saben ustedes eso? Arrepentimiento es una obra. La confesión es una obra. El bautismo es una obra. Tenemos que arrepentirnos, confesar a Jesucristo, a ser bautizados para que encuentre la salvación. Pero no lo hacemos para ser salvos, sino que lo hacemos porque creemos en la palabra de Dios. Hay dos distinciones en ser salvos por medio de obras y ser salvos por causa de que la palabra del Señor nos ha enseñado, nos ha llevado al punto de reconocer que la salvación sí es un favor de Dios, pero de nuestra parte tenemos que hacer algo. Se llevan dos cosas, ¿ok? Se llevan dos cosas, y es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí en el libro de Romanos, porque la fe habla de la fe de Abraham, y por causa de que Abraham tuvo fe, ¿qué fue lo que Abraham hizo? ¿Se quedó sentado esperando? Abraham obró, y por eso dice que por la fe fue justificado Abraham. Y ese es todo el punto del apóstol Pablo en Romanos capítulo del 2 hasta el 6, más o menos por ahí, pero vamos a estudiar más adelante sobre eso. Ahorita estamos estudiando sobre Romanos capítulo 1, versículo que 18 hasta el capítulo 3 y versículo 20. Y esto es el Evangelio es para todos. Bueno, ahí le puse para el judío y el gentil. Porque aquí el apóstol Pablo, en estos dos capítulos, ¿verdad?, está hablando sobre la manera de vivir del gentil. En el capítulo 1, especialmente el versículo 20 en adelante, el apóstol Pablo describe el vivir de los gentiles, la manera en cómo se comportaron ellos en este mundo. Y en el capítulo 2 hasta el capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de los judíos y está haciendo una comparación entre ellos. Y ahorita vamos a ver como una pregunta, ¿verdad?, la comparación, pero esto es lo que miramos nosotros concerniente a esto. Y el apóstol Pablo solamente tiene dos puntos en estos capítulos. Número 1, que el Evangelio es para el gentil y el Evangelio es para el judío. ¿Ok? Este es capítulo 1, versículo 18 hasta el 32, capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. Ahí están las dos divisiones del estudio que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. El Evangelio es para los gentiles. Ahora, ¿por qué es importante que el apóstol Pablo trate este punto? Que el Evangelio es para los gentiles. ¿Cuál era el concepto de los judíos? Que no eran parte de la iglesia, que no lo aceptaban. Que el gentil no era parte de la iglesia. ¿Qué más? ¿Cuál es el concepto de los judíos? ¿Mande? Los aborrecían. Los aborrecían. ¿Por qué aborrecían los judíos a los gentiles? No, porque les dieron la oportunidad que ellos tenían. Porque no estaban casados judíos con judíos. Okay. Mientras que una persona no fuera de sangre pura, ¿verdad?, del judío, ellos no aceptaban a ningún tipo
o a ninguna raza, ¿verdad? Y claro que esto se va a la enseñanza del Antiguo Testamento. Recuerden lo que Jehová Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Recuerden que el libro de Deuteronomios es una repetición de la ley, en lo que quiere decir la palabra de Deuteronomios. La segunda ley, la ley da por segunda vez. Y durante ese tiempo, Moisés le está enseñando al judío de que Dios les había hecho una promesa de que les dio la tierra prometida. Pero entrando a la tierra prometida había 7 naciones, ¿verdad? Ahí las menciona Moisés. Y le dice Moisés al pueblo de Israel: no vengas a relacionarte con ninguna de estas naciones. No des a tu hijo en matrimonio con sus hijas, ni a hijas con sus hijos. ¿Lo leyeron? ¿Saben de cuál texto estoy hablando, verdad? Si no miro Biblias abiertas y mirando hacia abajo, entonces quiere decir, él me quiere decir que lo saben de memoria y saben lo que dice ahí. Solo que entonces ahí miramos nosotros esto, ¿verdad? ¿Recuerda cuando regresaron el pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia? Los oficiales, los líderes de Israel, y esto se habla en Esdras y particularmente en Nehemías, el libro de Nehemías capítulo 9. ¿Qué es lo que Jehová Dios le dice a los líderes de Israel en ese tiempo? Dijo: se han envuelto en el mismo pecado que Salomón. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Con otra gente. Primera de Reyes, capítulo 11, Salomón vino a contraer matrimonio con mujeres de otras naciones. Y estas mujeres de otras naciones, ¿verdad? Fueron mujeres que estaban adorando a sus propios ídolos. Y según Primera de Reyes, capítulo 11, dice que el corazón de Salomón fue desviado por medio de estas mujeres. Y lo que Salomón hizo, vino a establecer altares, ídolos, ¿verdad?, a esos dioses de estas mujeres. Y pero no de lo que dice Nehemías, capítulo 9. Dice: se envolvieron en el mismo pecado que Salomón. Eso quiere decir que tenemos muchas mujeres de la pecado. Eso quiere decir, número 2, ¿verdad?, que Dios consideró el envolvimiento de estos líderes, de estas personas, con las mujeres de otras naciones que dan una relación pecaminosa. ¿Y qué les dice Dios que hagan? Que las dejen. Dice: dejen a sus mujeres y a sus hijos. Para aquellos quienes siempre presentan el argumento emocional, ¿verdad?, concerniente a las segundas nupcias. Es que esta hermana está casada y ya tiene hijos y hijas. Es el argumento emocional, ¿verdad? Pero Dios dice ahí: apártense de sus mujeres y de sus hijos. Entonces miramos nosotros que todo esto, ¿verdad?, está relacionado con los gentiles, y por eso los judíos aborrecían a los gentiles. ¿Recuerdan cuando Israel fue destruido? Estamos hablando de las 2 naciones. Cuando el reino de Dios se unió, ¿verdad? Cuando estaban unidos, tenían rey a Saúl, David y Salomón, pero luego viene el reino dividido. Se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, considerado como el reino de Israel, fue destruido en el año 721 por el rey asirio. Segunda carta de Reyes, capítulo 17, habla de todo esto. Y miramos nosotros que el rey de Asirio, entonces, lo que hizo es trajo gente gentil, ¿verdad?, y vino y la mezcló con los judíos en ese lugar. Y esa gente ahora son considerados, o eran considerados en el tiempo de Jesucristo, como ¿quién? Los samaritanos. Por eso Jesús no pasaba, y los judíos no pasaban por Samaria, ¿verdad?, sino que iban por Jericó y se iban por el otro lado del Jordán y luego para llegar a Nazaret. Entonces los judíos odiaban a los samaritanos, odiaban a los gentiles. Juan capítulo 4 versículo 9, note lo que dice. Alguien lea ese texto. Juan capítulo 4 versículo 9, ¿qué dice? Jesucristo hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí está, punto. Los judíos se quedaron admirados que Jesucristo está hablando con una mujer samaritana. Y la mujer samaritana se quedó admirada que Jesucristo, siendo judío, está hablando con ella. No se podían ver, no se trataban entre sí mismos. Y recuerdan cuando Pedro es enviado a Cornelio. ¿Qué es el argumento de Pedro? Hechos capítulo 10. Que nada en el mundo se había manifestado en su vida, ¿verdad? Él lo consideraba el asociarse con Cornelio y su casa algo inmundo. Y Dios le dice, por medio del ángel, lo que Dios ha limpiado no le llames ¿qué? Inmundo. Solo que son versículos claves. El gentil era odiado por los judíos y por lo tanto el judío no aceptaba al gentil como una persona que iba a ser parte de la iglesia. No lo aceptaba. Por eso es que tenemos el problema en Hechos capítulo 15. El judío no podía aceptar de que el gentil ya era parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Se alarmó todo el grupo de cristianos en aquel entonces, que cuando Bernabé y Pablo llegan a Antioquía, le dicen ahí los líderes, tienen que ir a Jerusalén a arreglar este problema. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que el gentil no era considerado como parte de la iglesia. Por eso Pablo trata este asunto en los versículos 18 a 32 y nombra y viene a describir el gentil como el gentil es. El gentil era una persona que comían cosas que el judío no podía comer. El gentil era una persona pues que se envolvían en cosas, ¿verdad?, que eran vergonzosas para el gentil. ¿Recuerdan lo que Pablo dice concerniente al problema en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, el versículo 1? El pecado de la moralidad y pecado que ni aún se nombran ¿qué? Entre los gentiles. ¿Recuerdan eso? Se envolvían en cosas que eran totalmente en contra de la voluntad de Dios, y por eso Pablo enumera ciertas cosas concerniente a lo que judíos hacían, los pecados de ellos. Pero Pablo así le dice, el evangelio es para ellos. ¿Y cómo creen ustedes que el judío estaba escuchando esto? Esto está loco. Está loco. ¿Cómo que el evangelio es también para ellos? Porque si usted recuerda, cuando el apóstol Pablo llega al punto de los judíos, noten cómo el apóstol Pablo escribe al judío. Dice que ellos eran los del pacto. Noten cómo lo escribe, que eran personas que Dios había hecho pacto con ellos. ¿A cuál pacto está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Que ellos eran los cuales se les había confiado ¿qué? La palabra. ¿Recuerdan esa porción de escritura ahí en esta parte? Pablo le dice, ustedes son sí los escogidos por Dios. En el Antiguo Testamento son a quien Dios les envió la circuncisión como señal del pacto. Ustedes son los que Dios les ha confiado la palabra. Pero déjenme decirles algo. Ustedes están iguales que los gentiles. Están iguales. Es igual como si hoy en día estuviéramos hablando a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es la establecida por Cristo, ¿correcto? Mateo 16, 18, ¿verdad? No tengan miedo a hablar, hermanos. Es la única, ¿verdad? Efesios 4, versículos 4 y 5. La iglesia de Cristo es la única en la cual Dios le ha depositado la verdad, ¿sí? 1 Timoteo 3, 15. La iglesia de Cristo es por la cual Dios habrá de venir cuando se acabe este mundo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. La iglesia de Cristo, nadie más, la iglesia de Cristo es la única iglesia de Dios. Pero déjenme decirles,
En ocasiones vemos miembros que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús que están peores que la gente del mundo. Así es como Pablo está hablando a los judíos. Porque tú que enseñas que no debes de adulterar, adulteras. Tú que enseñas que no debes de fornicar, fornicas. Tú que enseñas que no debes de hurtar, robas. Tú que enseñas, y da una lista. Da una lista. Y se lo está diciendo para su vergüenza. Porque ellos estaban diciendo, nosotros somos los santos, nosotros somos los privilegiados, nosotros somos los que Dios ha escogido. Y Pablo dijo, déjame decirte algo, antes de que te subas tanto el cuello hasta arriba. Tú que enseñas esto, estás peor que los gentiles. No, hombre, por si acaso alguien llega a decir esto, ¿verdad? Con razón los judíos andaban bien enchilados, como decimos acá en México, ¿verdad? Andan bien enojados. Porque Pablo les está diciendo la verdad. Y luego el judío decía, no, que nosotros tenemos la ley. Entonces Pablo concluye este capítulo, ¿verdad? Esta porción de escritura con el versículo 20. Y no te lo quise el versículo 20. ¿Qué dice? Versículo 20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que ninguno será justificado por las obras de la ley. En otra palabra, Pablo está diciendo lo que dice en Hebreos capítulo 10. Ninguna persona que vive bajo el Antiguo Testamento jamás recibirá perdón de pecados. No puede. Porque la sangre del macho cabrío, la sangre de los animales no puede quitar el pecado. No puede. Y no importa qué tantas veces te trates de ser perfecto en manifestar la ley, no puedes. No puedes. Entonces necesita la gracia de Dios. Necesita la misericordia de Dios. Y aquí es donde entra Jesucristo. Jesucristo es la misericordia de Dios. Jesucristo es ¿la qué? La salvación de Dios. Jesucristo. Por eso que en Jesucristo tenemos abogado para con el Padre. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Pero es por medio de Jesucristo. Entonces nadie puede ser salvo por las obras del Antiguo Testamento. Y entonces la conclusión de Pablo en estos dos puntos es que tanto el gentil como el judío necesita el Evangelio. Tanto el gentil como el judío necesita el Evangelio. Preguntas o comentarios. Ya les di un sumario de lo que ¿qué tantos leyeron la lectura? Es lo que dice Romanos 1:18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos a las preguntas entonces. Eso quiere decir que lo están entendiendo o lo entendieron y que vamos bien. Pregunta número 1 dice, ¿qué podemos aprender de la creación? ¿Qué podemos aprender de la creación? Su eterno poder y la deidad. ¿Mande? Su eterno poder y la deidad en Romanos 1:20. Ok, Romanos 1:20, buen texto. Dice que mediante la creación podemos aprender ¿qué? Los atributos invisibles de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Omnisciente, omnipotente, ¿qué más? Omnipresente. Bueno, vamos con esos tres, ¿verdad? Para que vamos con toda la lista. Omnisciente, ¿qué quiere decir? Que Dios todo lo sabe. Y desde la creación hemos aprendido eso, ¿verdad? Que Dios todo lo sabe. Nada le va a escapar a Dios. E incluso hay un texto allá por Crónicas que dice que los ojos de Dios ven por todo el mundo entero, ¿verdad?
Los ojos de Dios siempre están vigilando, siempre están viendo. Dios sabe todo. Está presente en todo lugar Dios. Es omnipotente. ¿Qué quiere la palabra omnipotente? Todo poder. Dios lo tiene, todo poder. Como Jesucristo dice, sí, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Okay. No, en este poder vino a crear al mundo. Vino a crear al mundo. Este poder vino a crear al ser humano. Y claro, ¿verdad? Que después de ese punto en adelante ya entran las leyes de la naturaleza y se han desarrollado hasta este punto. Dios ha puesto en moción, ¿verdad?, esas leyes que los estudiantes nuestros hijos los estudian que en la escuela. Thermodynamics, ¿verdad? Cómo trabaja el mundo, cómo trabaja el sol, cómo trabaja todo eso, ¿verdad? Dios ya lo ha puesto en moción. Que ya ese se está llevando a cabo de acuerdo a cómo Dios lo ha puesto. Sí. Por ciencia no puede crear todo de nada, pero Dios hizo. Y mi hijo Israel va a hablar más de esto, ¿verdad? Este sábado que viene nos dice, existe Dios. Va a ser la segunda parte, ¿verdad? De unas lecciones muy buenas. Y uno dice, bueno, ¿para qué tenemos que aprender todo esto? Porque sabía usted, hermano, que más y más los ateos se están desarrollando. Quizás usted le haya encontrado un ateo por ahí. Quizás se haya encontrado, yo les nombro ateos caseros, ¿verdad? Que dicen que no hay Dios, pero que realmente no están muy metidos en todo el movimiento. Pero Dios existe y podemos ver por medio de los elementos que Él ha establecido. El sábado, no se lo pierdan, de las 10 a las 12, buen temas que van a estar estudiando. Y miramos nosotros también que es la tercera, ¿qué dije? Omnisciente. Omnipresente, que está en todas partes. Eso fue lo primero, ¿verdad? Omnipotente. Omnipresente. Ok. Bueno, pero como que ya saben, ¿verdad? Desde el principio se puede ver los atributos visibles. Y claro, ¿verdad? Que hay otros que se puede ver la compasión de Dios. Se puede ver el amor de Dios, todo eso lo podemos ver. Es tan visible Dios porque Dios es espíritu, pero sabemos bien, ¿verdad?, que Dios existe porque vemos todo eso desde la creación. Y luego también vemos, dice ahí, ¿verdad?, su eterno poder, ¿verdad?, de la deidad. El eterno poder de la deidad. Y la palabra deidad ahí incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque todos los tres han estado trabajando. Claro que uno se ha destacado más. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Padre se destacó más en el Antiguo Testamento. Pero todavía vemos a Jesucristo, no con el nombre de Jesucristo, pero vemos a Jesucristo y vemos al Espíritu Santo trabajando en el fondo, ¿verdad?, del Padre. Y luego ya cuando viene el Nuevo Testamento, ya miramos ahora a Jesucristo trabajando. Cuando Cristo en este mundo ya vemos a Jesucristo. Pero aún vemos al Padre y al Espíritu Santo trabajando en el fondo. Cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario y muere, ahora ya vemos al Espíritu Santo trabajando. Pero el Padre y Jesucristo están trabajando en el fondo, ¿verdad? Son los que están en el trono. Jesucristo a la diestra de Jesucristo, desde el Padre. Solo que a los tres los miramos. Mucha gente no cree, ¿verdad?, en los tres, pero existen, y esto lo vemos desde la creación. Pregunta número 2. Dice, ¿qué tantas veces observamos la frase Dios los entregó? 3 veces. Romanos 1:24. 26 y 22. Y noten, eso no quiere decir que es un Dios malo, sino que muchas de las veces, hermanos, espero que nunca lleguemos a tener un hijo, una hija de esta manera, pero hay hijos y hijas, ¿verdad?, que son bien tercos. Y tan tercos que son, ¿verdad?, que tan... ¿Sabes qué, hijo? Dale gas. Dale gas. ¿Quieres la vida? Dale gas. En otras palabras, los entregamos a ese tipo de vida. Para que ellos aprendan y se den cuenta de lo que uno está diciendo que no es correcto.
Y tarde o temprano ellos van a saber, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta por sí mismos. A no ser que sean bien orgullosos y que por medio del orgullo no vengan y no regresen, ¿verdad? Para admitir su error. Pero la mayoría sí viene. Papá, tenía razón. Tenía razón. Te dije, mijo. Te dije. ¿Tú crees que yo no he vivido en este mundo? O cuando quieren tratar ciertas cosas, ¿verdad? Que ya sea la cerveza o el cigarro. Me acuerdo un hermano que dijo, ¿verdad? Que una vez un papá, pues dijo, ¿quieres tomar, mijo? Sí. Dice que fue a la tienda y le compró un Six Pack, que lo trajo ahí en la casa, lo puso ahí en la mesa. Órale, tómale. Tómale. ¿Quieres tomar? Tómale. Dice que ya para la tercera ya andaba medio menos. Y que dijo, ¿qué tal? Dijo, ¿te gusta tomar? Y según él, le dice que santo remedio, con lo que tuvo. Pero lo digo todo esto para enseñarles que la palabra Dios permitió, Dios los entregó. No quiere decir de que Dios es un Dios malo y dice, ok, sino que por la terquez de uno, Dios permite, la palabra ahí es permitir. Dios permitió ese tipo de vida que la persona quiere para que pueda aprender. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios permitió ese tipo de vida. Solo que para aquel o aquella que tiene el concepto de que Dios siempre estará conmigo, Dios nunca está con nosotros en las cosas malas. En el momento que nosotros entramos en el pecado, según Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que no es Dios el que nos deja, sino que nosotros dejamos a Dios por medio de nuestras transgresiones y pecados. Y recuerda que la Biblia dice que Dios no puede habitar ni tener compañerismo con las tinieblas. Solo que no piense de que cuando usted ande orando equivocadamente, ande orando en contra de Dios, que Dios está con usted, porque Dios no está con usted. Hay textos que dice, como Juan 9, 30 en adelante, dice que Dios no escucha las oraciones del pecador. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 dice que el rostro de Dios está en contra de aquellos que andan en el pecado. Por eso dice Proverbios 13:15, duro es el camino del pecador, porque está solo. Está solo. Ni aún las personas que lo han invitado, ¿verdad?, a ese tipo de vida están con él, sino que está solo. Y esto es lo que Dios quiere enfatizar. El apóstol Pablo quiere enfatizar aquí con esta pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que nos habrá de llevar al arrepentimiento? ¿Qué nos lleva al arrepentimiento? La benignidad. La benignidad, lo bondadoso, lo bueno que es Dios. Hermanos, hermanas, amigo, no importa qué tipo de vida pecaminosa tenga usted, Dios siempre está así. Dios siempre está así. Nunca lo va a rechazar, porque Dios le ama. Lo bueno de Dios es lo que siempre está tratando de hacer, de que usted venga al arrepentimiento. Ya salieron los jóvenes, bueno, pues van a escuchar otra clase. Pregunta número 4, ¿qué dice? ¿Cuáles palabras usó el apóstol Pablo para describir el infierno? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace los Romanos 12. Tribulación, angustia. ¿Le gustaría estar en tribulación por una eternidad? ¿Le gustaría estar en angustia por una eternidad? Y Pablo las usa ahí, ¿verdad?, para que puedan los judíos abrir sus ojos, pero algunos de ellos no lo hicieron. Pregunta número 5. ¿Qué concepto tuvieron los judíos de sí mismos y de los gentiles? Y hablamos un poco de esto, ¿verdad? Que los judíos pensaban de que ellos eran los únicos, que a ellos se les había confiado la circuncisión, a ellos se les había confiado la palabra, y que al gentil Dios nos había llamado. Pero
acabamos, capítulo 9, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo lo cita en 1 Corintios, en Hechos 15. Y Pablo hace ver de que desde el principio Dios llamó a todo el mundo. Y recuerdo que dice Génesis 12, 1 al 4. En ti bendeciré todas las naciones. No más dice, en ti bendeciré a tu raza o a los judíos. ¿Le está hablando ahora? En ti bendeciré a todas las naciones. Incluye también a los gentiles. Pregunta número 6. ¿Qué fue lo que hicieron los gentiles hacia el nombre de Dios que causó? ¿Qué fue lo que hicieron los gentiles hacia el nombre de Dios y qué fue lo que causó, o qué fue la acción de los judíos que causó esta acción? Que con la ley deshonraron a Dios y sus nombres fueron blasfemados entre los gentiles, 2:23. Déjenme decir una cosa, hermanos. La vida y el ejemplo que usted pone al resto de la hermandad y al mundo tiene reacción. Porque cuando alguien lo ve, ¿verdad?, tomando, cuando alguien lo ve haciendo cosas que no debe de hacer, y saben que es cristiano, va a decir, mira que dice que es cristiano. O que en vez de que se le suelte una palabrota de esas griegas, ¿verdad?, y dice que es cristiano. Dios es blasfemado. Es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Por su comportamiento, por la manera que son ustedes, los gentiles, que están blasfemando en contra de Dios. Porque están diciendo, mira los judíos, mira que dicen que son los únicos. Mira nomás cómo se portan. Mira la manera en cómo tratan a otra gente. Y este es el concepto que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí. Pregunta número 7. ¿Qué fue lo que les dio a los judíos y no se les dio a los gentiles del Antiguo Testamento? No me hablamos de eso, ¿verdad? La circuncisión y la palabra. Les compró la palabra de Dios. ¿Mande? Les compró la palabra de Dios, 3:2. Pregunta número 8. ¿Se ve la justicia de Dios en la acción de los versículos que ahí están escritos, del 5 al 8? ¿Cómo se ve la justicia de Dios? Se ve la justicia porque Dios castiga por la desobediencia del hombre en Romanos 3. Así es. Porque el gentil, ¿verdad? El gentil podría decir, bueno, entonces, si estos judíos andan pecando y andan haciendo lo mal, ¿verdad?, y dicen que ellos reciben la bendición de Dios, entonces, ¿vendrá la justicia de Dios por medio del pecado? Es lo mismo que pregunta Pablo, recuerdan más adelante. Y Pablo dice, no. Dios es justo y Dios habrá de aplicar su justicia a la desobediencia. Es la misma pregunta que tuvo Habacuc. ¿Recuerdan el profeta Habacuc? Habacuc capítulo 1, los últimos versículos 3 y 14 parece. Que Habacuc dice, Señor, ¿por qué bendices a esta gente del mundo más que a nosotros? Nosotros estamos sufriendo, y nomás ellos no están sufriendo. La misma pregunta que tenía Jeremías, ¿recuerdan Jeremías? ¿Por qué es que el justo sufre, Señor? Y miramos a la gente del mundo, está prosperando, está viviendo una vida buena y todo, y nosotros estamos sufriendo. Salmo 90, también lo mismo. Y yo estoy seguro que en ocasiones también pensamos de esta manera. Yo soy cristiano y mira qué buena casota tiene, mira nomás qué carro trae, mira nomás, y nosotros, yo acá sufriendo. Qué buen trabajo tiene. Nosotros no conocemos toda la historia, pero yo le garantizo que la justicia de Dios se habrá de aplicar correctamente. Dios no es injusto, Dios es un Dios justo, y Él habrá de darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos y nosotros usamos conforme a nuestra vida que vemos en este mundo, que sea conforme a la voluntad de Dios. Pregunta número 9. ¿Qué es lo que es cierto para el judío y el gentil? El versículo de memoria, ¿verdad? Por cuantos todos, ¿qué? Pecaron, todos están
estudio de la gloria de Dios. Y la última pregunta, ¿somos justificados por medio de las obras de la ley? No somos justificados por medio de las obras de la ley. Y este concepto, ¿verdad? Muchas veces también nosotros cristianos lo tenemos porque pensamos que entre más buenos seamos en este mundo, más oportunidades vamos a tener para con Dios, ¿verdad? Así es el ser humano. Puede hacer lo que quiere hacer, pero mientras que hagamos obras buenas, ¿caen en cuándo? Vamos a estar bien con Dios. Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de esa manera. No importa que usted haga muchas obras buenas en este mundo, si acaso usted no cumple con la voluntad de Dios, está en contra de Dios y se habrá de perder. Miren, Cornelio, que quizás algunos de nosotros aquí, ¿verdad? Quizás no le lleguemos ni a los talones a Cornelio. Lea Hechos capítulo 10. Era un hombre bueno. Lea cómo era este hombre. En ocasiones hay humanos en el mundo que no son así, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿era salvo? No era salvo. Porque Dios le dice a Cornelio, manda y trae a Pedro porque él te dará las palabras que necesitas tú oír para tu salvación. Pero que por obras buenas no vamos a ser salvos. El tiempo ya se me acabó, hasta se me pasó, hermano, pero gracias por su paciencia. Hermano Domingo. Quiero corregir ahí.